tengo. Entonces, está bien. Fíjense, ahí yo coloqué la expresión vectorial. Esto yo no lo puse. Yo puse solamente lo que está entre paréntesis. Fíjense, yo lo voy a ocultar. Y ahora lo voy a volver a copiar. Entonces yo coloco la ecuación acá, la copio, hago enter y me aparece. Y si quiero cambiarle de color, le cambio de color. Por ejemplo, si quiero ponerle un color celeste y me aparece con el color que yo quiera la curva parametrizada. Ese es el camino de integración. Fíjense que está a 45 grados, está sobre el plano que corta al eje X y ahí en 2, ¿no? Y yo voy a integrar a lo largo de esa curva. La parametrización de la clase pasada me daba raíz de z igual a la raíz, y yo decía, pero es más menos, me va a dar la mitad de la curva. Pero en cambio en esta parametrización no tengo problema. Me está dando toda la curva. Bien. Una manera de saber que han hecho bien es representar, porque acá yo había cometido un error de signo y no me daba una curva que estaba desplazada. Entonces corregí y ahí sí, fíjense que se superponen las superficies y el plano. O sea que ahí sí se verifica que esa curva corresponde a la intersección de la superficie que me están dando. ¿Bien? Bueno, ahora vamos a seguir con los ejercicios. Vieron que a mí no me salió de entrada, ¿no? O sea que siempre es para pensar cada ejercicio, no siempre nos va a salir en el primer cálculo que tenga. Esto ya lo vimos. Este es el ejercicio 1C, que también ya lo hicimos. Profe, disculpe, Sí. el resultado ese que le dio 2 raíz de 2 pi, ¿ese qué vendría a representar en el gráfico de GeoGebra? Y eso es algo que que quería que vean. Yo acá tengo un campo vectorial. Tengo un campo vectorial y tengo este camino de integración. Y mi campo es x cuadrado más 2xy y cuadrado más 2. Fíjense que yo hasta ahora no he graficado ningún campo vectorial. Si quieren lo hacemos ahora mismo. No sé si GeoGebra me grafica un campo vectorial. Pero yo tengo el campo y tengo la curva a lo largo de la cual estoy integrando. En campos escalares es fácil, porque en un campo escalar, por ejemplo, este campo que yo tengo acá, y yo tengo este arco, lo que representa
la integral es una pared loca, como dice el ingeniero Condori, que va a partir desde este arco hasta interceptar a el campo vectorial. Entonces, si yo tengo, a ver, lo vamos a escoger. Si yo tengo, ahora vamos a compartir en GeoGebra. Entonces, yo voy a borrar esto. O lo voy a ocultar. Y voy a escribir, supongo, uno fácil. X al cuadrado más, no voy a borrar. No sé cuál es la opción para borrar todo. Entonces yo tengo X al cuadrado más Y al cuadrado igual a Z. Tengo que volver a escribir. Z es igual a X al cuadrado más Y al cuadrado. Entonces tengo mi superficie. ¿Qué pasó? Menos mal que no están grabando porque me puse 0. No sé por qué me pone 0. X al cuadrado más Y al cuadrado. Parece que hay que dejarlo así. Y entonces yo tengo una parábola en el plano del piso. Entonces yo voy a tener Y igual a 4X al cuadrado, por ejemplo. Y es igual a 4X al cuadrado. Fíjense que esa parábola sube y me corta a la superficie. ¿No? Me corta la superficie. Entonces, es una curva en el plano, pero sube y me corta la superficie. Donde corta la superficie, esa es el área que representa acá no se ve muy bien. Ese es el área que representa, supongan, esto lo vamos a borrar y pongamos un plano. Pongamos un plano. X más Y más 4Z igual a 16. Entonces, fíjense, ahí me está cortando la superficie, me está cortando la curva que asciende, me corta la superficie. El área que se forma entre la parábola que está en el piso y esta curva que se forma en el espacio
Eso es lo que yo estoy calculando con una integral del límite. Es el área que se determina entre la parábola del plano XY y la parábola que se forma al cortar a la superficie, en este caso al plano. Ahí se ve claramente por eso acá yo tengo que ponerle límites de integración, porque si no sería hasta el infinito. Yo le pongo los límites entre -2 y 2, o entre dos valores en el eje de las X o en el eje de las Y. Y entonces ya tengo limitada el área de la superficie que yo obtengo cuando hago la integral de límite. Yo les diría que hagan con GeoGebra y con campo vectorial y me cuenten la clase que viene qué es lo que han obtenido y yo también lo voy a hacer. Porque es muy difícil imaginarse que en cambio esto es fácil de imaginar, yo ya lo hice, pero no lo hice con campos vectoriales para encontrar lo que se obtiene. Bien. Vamos. Bueno. Como dijo el ingeniero Condori, nosotros hacemos el procedimiento, pero no sabemos qué es lo que significa. Lo que sí yo sé que el producto de un campo vectorial por R', o sea, el producto del campo vectorial por R', me da el trabajo que se realiza para mover una partícula a lo largo del camino de integración. Pero eso es para un caso. ¿Qué pasa si esta no es una fuerza? Si no es una fuerza, ya depende de lo que represente este campo, lo que me va a significar la integral de un campo vectorial. Acuérdense que no necesariamente tenemos acá una fuerza, es un vector, pero puede ser diferentes tipos de vectores. Tenemos alguna aceleración, es un vector. Un campo magnético es un vector. Entonces, tenemos diferentes aplicaciones para ver qué es lo que vamos a obtener. Sería deber para la próxima clase buscar qué es lo que obtenemos para diferentes campos. Otra cosa que les iba a decir, ¿qué pasa si a mí me piden que calcule la longitud de una curva? Por ejemplo, de la curva que encontramos hace rato. Cuando a mí me piden que calcule la longitud de la curva, esta función vale 1. Y la integral va a ser la integral a lo largo entre A y B del módulo de R' de t. Esta, en este caso, si la función vale 1 para un campo escalar, tengo que usar un campo escalar. No voy a usar un campo vectorial. Esto me da la longitud de la curva. Entonces, si le piden que calcule la longitud de la curva, lo que tienen que hacer es integrar entre los límites que le dieron el módulo de R' de t. Bueno, o sea que acá hay muchas aplicaciones según sea lo que tengan para integrar. Bueno, este ejercicio, como yo ya le voy a mandar
el PDF se los voy a dejar para que ustedes lo hagan solos. Acá lo que les está pidiendo es calcular a lo largo del camino C el campo escalar de 1 sobre valor absoluto de X más valor absoluto de Y, diferencial de X, diferencial de Y. Y el camino es encuadrado que tiene los vértices en 1, en Y y en X, en 1 y menos 1. Entonces hay que hacer un análisis porque como tenemos valor absoluto, según sean los valores de X y de Y, los valores absolutos van a ser igual a 1 o igual a menos 1. Entonces primero para cada uno de los caminos parametrizamos y reemplazamos. Por ejemplo, en el primer cuadrante yo tengo que Y varía entre 0 y 1. En el primer cuadrante, para esta recta que corta el eje en 1, 1, entonces voy a parametrizar la recta que corta los ejes en 1 y 1. Y varía entre 0 y 1. Y entonces la curva va a ser, escribo la ecuación de la curva esta que es Y más X igual a 1. Y por lo tanto puedo expresar a una variable en función de la otra. Si yo despejo X me queda 1 menos Y. Y entonces yo puedo decir Y vale T y X vale 1 menos T. Igual podría haber despejado Y y expresar todo y poner que X es igual a T. Pero ¿por qué hice eso? Porque yo ya de entrada dije, acá voy a la variación de Y es entre 0 y 1. Por lo tanto, me conviene decir que Y vale T y ya tengo los límites de integración para T. Y ahora calculo diferencial de Y y diferencial de X. Para reemplazar en la ecuación, porque fíjense que acá tengo diferencial de X y diferencial de Y. Acá tengo diferencial de X más diferencial de Y. Es muy particular la ecuación. Entonces, yo voy a tener, y acá yo voy a tener que trabajar con 1 sobre valor absoluto de X más valor absoluto de Y. Reemplazo, X vale 1 menos T, y Y vale T, y entonces aplico el valor absoluto según lo que yo tengo, porque acá T varía entre 0 y 1. Por lo tanto, esta expresión siempre va a ser mayor que 0. Entonces la escribo tal como está. Y acá dijimos que T varía entre 0 y 1. De nuevo, analizando acá, esta expresión nunca va a ser negativa. Por lo tanto, la escribo al valor absoluto, lo puedo escribir como T. Y opero. Entonces acá me da 1 sobre 1 menos T más T, o sea, el resultado de la expresión que tengo acá me da 1. Y diferencial de X más diferencial de Y, entonces reemplazando lo que yo encontré de diferencial de X y diferencial de Y me da menos dt más dt. O sea que esto me da 0. Porque me da menos diferencial de t más diferencial de t. Y así analizo cada uno de los cuadrantes y encuentro la integral. Ahora vamos a ver, esto ya lo vimos. Determinar cuándo el campo vectorial de F es el gradiente de un campo escalar. En el caso en los que F sea conservativo, haya la correspondiente función potencial. ¿Por qué me interesa encontrar la función potencial? Porque si el campo es conservativo, la integral no depende del camino que yo siga para calcularla, de la integral de f, y la integral va a ser el valor de la función potencial
en el extremo menos el valor de la función potencial en el origen. Tengo un ejercicio para para verificar eso, lo voy a copiar ahí, así ya queda para mandar, para que ustedes se lo lleven. Entonces lo voy a poner debajo de todos estos ejercicios. Acá lo voy a poner. Entonces me dice, si F, que está definida en S, que va de Rn a Rn, es un campo vectorial gradiente, y F minúscula que va de S a Rn es una función potencial suya, o sea, si encontré la función potencial, ustedes recuerdan que nosotros hicimos estos cálculos para encontrar la función potencial a partir de un campo vectorial. Entonces, yo tengo un campo vectorial y trabajo para ver si es conservativo y encuentro la función potencial F minúscula. Entonces, para todo par de puntos A, B, de A y para todo camino C a trozo con traza contenida en S y que comience en A y acabe en B, se tiene, este es de S, y esto es A mayúscula, perdón, y B mayúscula. Entonces, para todo par de puntos de ese espacio en el que están definidos, yo voy a tener que la integral a lo largo del camino C del campo vectorial diferencial de R va a ser igual al campo, digo, la función potencial en el punto B, en mayúscula, menos la función potencial en el punto A. Bien, y ya no tengo que parametrizar. Solamente tengo que calcular la función potencial en B y en E. Por ejemplo, yo tengo esta ecuación donde tengo mi campo vectorial. Esto es por diferencial de R. Tengo el campo vectorial dado por sus componentes I y J por diferencial de R. Entonces, lo primero que hago es verificar si P en I es igual a Q en I. La derivada, acuérdense que a este primer componente le llamamos P. La derivada de P respecto de I me va a dar como resultado E a la X es una constante, la derivada del seno de I me da coseno de I y la derivada de I me da menos 1. Entonces el resultado de la derivada de P respecto de I me da E a la X por el coseno de I menos 1. Y ahora voy a derivar Q, pero ahora respecto de X. Entonces acá coseno de I es constante, la derivada de E a la X es E a la X, menos la derivada de X que es 1 y menos la derivada de 2 que es 0. Entonces se verifica que P en I es igual a Q en X, por lo tanto el campo vectorial es conservativo. Y me dan R de T. Este es dato. R de T es T cuadrado por el seno de pi sobre 2T en I menos pi cuadrado por el coseno pi sobre 2T más pi sobre 2 en J, y T varía entre 0 y 1. Ese es el camino que me da. Como yo ya tengo la función potencial que varía entre 0 y 1, yo voy a calcular el valor de R en 0 y el valor de R en 1. El valor de R en 0 me da 0, 0. Y el valor de R en 1 me da 1 pi sobre 2. Eso se lo dejo para que lo verifiquen. Entonces, el valor para aplicar la fórmula esta,
tengo que calcular el valor de la función potencial en el segundo punto, en R de 1, en 1. Y entonces calculo el valor de la función potencial de R en 1. Acá esta es la función potencial, pero no tengo el procedimiento para obtenerla. Eso también lo pueden hacer, pueden encontrar la función potencial y reemplazar el valor en 0 y en 1, y me da R de 0 me da 0 y R de 1 me da E menos 3 medios de pi. Entonces el campo va a ser la integral del campo va a ser el valor de f en b menos el valor de f en a, que es 0. Por lo tanto, me queda ese resultado. O sea, el cálculo es muy sencillo y no tengo que estar trabajando mucho. Lo que sí hay que calcular la función potencial. Hay que verificar que P(i) es igual a Q en X y hay que calcular la función potencial. Porque esta expresión y R de t son datos. Esta expresión yo la voy a poner en celeste y R de t son datos. Entonces, lo que yo tengo que verificar que el campo es conservativo y tengo que encontrar la función potencial si no me la dan. Y si me la dan, la uso directamente para encontrar la integral de línea del campo vectorial. ¿Bien? Y este es un ejercicio del teorema de Green. El teorema de Green me dice que si yo tengo un campo vectorial expresado de esta manera, P diferencial de X más Q diferencial de Y, puedo, pues si acá tengo un cuadrado de vértices, me dan los vértices del cuadrado, o sea, me dan una región, me dan un camino cerrado, entonces puedo, en lugar de calcular la integral de línea, puedo calcular una integral doble, donde lo que voy a integrar va a ser la derivada de Q respecto de X menos la derivada de P respecto de Y, diferencial de X, diferencial de Y. Y el camino de integración me va a definir la región de integración. Entonces, si acá tengo un cuadrado, va a ser muy fácil esta integral doble. Va a ser muy fácil la integral doble. Y entonces yo acá tengo este campo que tiene las componentes dadas, x cuadrado menos x por y al cubo diferencial de x, más y cuadrado menos 2xy diferencial de y. Entonces derivo la derivada de q respecto de y. O sea, esta expresión la derivo respecto de y. Entonces, yo voy a tener y cuadrado es 0 y me queda menos 2y. Esa es la derivada de q respecto de y. O sea, acá lo voy a pintar de un color. Este es Q. Y el resultado es este, menos 2i. Y la derivada de P respecto de I, acá yo tengo P. Entonces, la derivada de P respecto de I, la voy a pintar de otro color. Tengo que derivar esta expresión. Y derivada respecto de I, esto me da x es constante, menos 3xy y cuadrado. Entonces, este es el resultado de la derivada de P respecto de I. Y tengo que restarla. Y luego
Entonces reordeno, me queda menos 2y más 3x cuadrado. ¿Y entre qué límite? X varía entre 0 y 2 e y varía entre 0 y 2. Entonces la integral es muy sencilla y no tengo que hacer una... Para parametrizar, imagínense, son 4 rectas. Acá tengo que hacer 4 integrales de línea. En cambio, con una única integral doble, resuelvo la ecuación que me da 8. Abajo hice el cálculo por los 4 caminos, pero ustedes no lo tienen que hacer. Que también me da 8, fíjense, me da el mismo resultado. Esto, fíjense, es solo para, a modo de ver de que todo este cálculo, C1, C2, C3, C4, se reemplaza por un único cálculo que está acá, la integral 2. Entonces, no se vayan a poner a hacer los dos procedimientos, porque justamente para evitar realizar todas estas integrales, yo he usado el teorema de Green. ¿Bien? Entonces, eso es lo último. Y a ver si está el ingeniero Condorí. Ah, el ingeniero Condorí está grabando. Bueno. Bueno, entonces, ingeniero Condorí, acá terminamos. ¿Sí? Sí, profe, hace rato no salía la grabación. Bueno, espero no haber dicho ninguna incoherencia. Cuando no estamos grabando yo me siento más cómodo. Pero bueno. Sí, David, ya explica el teorema de Green. El área. No tenemos que calcular el área. Tenemos que integrar entre los límites del área que nos queda. El área, como es un cuadrado, va a ser entre x igual a, en este caso, no sé, David, ¿cuál es la pregunta? 9. Sí tengo acá un ejercicio para calcular el área. No me digan que se me fue. Esperen un ratito. Sí, yo tenía acá está. Ese ejercicio no lo vi. Calcule el área de la elipse. Para calcular el área tienen que usar esta fórmula, que también la voy a pintar en celeste. Esa es una fórmula general, o sea, para cualquier superficie que le pidan, para cualquier región, perdón, que le estén pidiendo que calculen el área, tienen que usar esta fórmula. Viene de un análisis teórico, pero este es el resultado. Entonces tienen que colocar un medio de la integral de línea de x. Fíjense que ya está parametrizada la elipse. Entonces acá x es igual a a por el coseno de t por diferencial de y, o sea que deriva en y. La derivada de y va a ser b por el coseno de t menos y, que es b por el seno de t, por diferencial de x. Diferencial de x es a por menos el seno de t por diferencial de t. No se olviden del diferencial de t. Entonces sale como factor común diferencial de t de todo esto. Y tienen que integrar. Acá le queda a por b por el coseno de t. Y acá tienen los límites, ¿no? Entre 0 y 2pi.
Entonces le queda 1/2 entre 0 y 2pi de a por b por el coseno cuadrado de t más el seno cuadrado de t. O sea que les queda a por b, porque coseno cuadrado de t más seno cuadrado de t es igual a 1. Entonces les queda una expresión muy pequeña, muy sencilla para calcular la integral, el área. Bien, acá está en el archivo. Bien, bien, ¿entendieron cómo calcular el área? Bueno, de nada. El martes, acuérdense, el lunes creo que no tenemos clase, el martes estoy en consulta y el miércoles voy a estar en consulta. El parcial es el jueves. El jueves yo no voy a estar en el parcial porque tengo clase. Así que, pero voy a estar el martes y el miércoles para las consultas que ustedes tengan. ¿Bien? Bueno, ingeniero Conorí. Estoy. Bien, ya hemos terminado. Ok. Bueno, ¿cómo anduvieron con la práctica? Muy bien. Perfecto. ¿Algo del 10 vimos? No, Bueno, no hemos visto nada del 10. el Pero miércoles. tenemos dos. Sí, tenemos el miércoles para ver un ejercicio del 10. Lo dejé para que ellos estudien este fin de semana el 9. Bueno, perfecto. Gracias, Adelma. Bueno, De chicos, nada. ¿alguna pregunta, alguna inquietud? Adelante. En el segundo parcial no entra el tema 10. ¿Más preguntas? Adelante, David. Por supuesto, el miércoles, la clase del miércoles, la vamos a dividir en una parte que va a corresponder a lo que es teoría, y donde vamos a repasar desde la unidad 5 hasta la unidad 9, todo lo que significa parte teórica para el parcial. Y en una segunda parte, Adelma desarrollará algún ejercicio como para que quede más o menos redondo el tema de la unidad 10, y repasaremos ejercicios prácticos. No obstante esto, insisto con una cuestión fundamental. Pregunten, ahora que en este fin de semana que van a estudiar, seguramente a full con análisis 2, estamos dispuestos, predispuestos y todos los puestos posibles para contestar preguntas a través del aula virtual o en las clases, anoten sus consultas, en las clases de repaso que se van a dar la próxima semana, previo al jueves, sacarse todas las dudas. Aprovechen esta oportunidad inmejorable que tiene Análisis 2 de sacarse una materia muy pesada a través de la promoción. Los exámenes finales, esto se lo digo yo porque tomo exámenes finales, suelen resultar algo pesados y en condición de regular por ahí tardan un poco en aprobar la materia. Así que ustedes tienen ahora un segundo recuperatorio, tienen un recuperatorio del segundo parcial y además la oportunidad de mejorar la nota y poder promocionar con el flotante. Así que por favor, chicos, a estudiar, a preguntar sin ningún tipo de desconfianza, nada, con total confianza diría yo, pregunten. ¿Ok?
Muy bien. ¿Alguna pregunta más adicional? Sí, profesor. Ade- El martes, ¿el horario de consulta será de 18 a 19 nomás? Adelma, ¿estás por ahí? Vos que estás con los horarios de Sí, consulta. de 18 y si no, si quieren extenderse, se pueden extender, porque no tengo clase después, no hay Perfecto. problema. O sea que Adelma está disponible hasta las 24, porque ella suele trabajar hasta las 24 horas. Así que adelante, chicos. ¿Alguien más para preguntar? Bueno. Finalizado ya el curso, entonces, me gustaría que algunos de ustedes expresen algunas consideraciones sobre cómo le pareció el curso, si fue motivador, fue aburrido, si fue intenso o fue más bien lento, en fin, aquello que quieran ustedes manifestar, si alguno se anima, adelante. Franco Vargas, ¿se anima? David escribe, la segunda parte me pareció algo difícil. Bueno, sí, eso es real. La segunda parte de la cursada es más pesadita, un poco más compleja también, y la resolución de los ejercicios suelen ser más largas, es verdad. Pero bueno, es cuestión de práctica también, ¿no? Sí. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? Bien. Bueno, antes de terminar, quiero agradecerles a todos la participación que han tenido en la cursada. Si bien estamos atravesando un contexto muy particular, no obstante ello, de analizar los registros de asistencia, hay muchos de ustedes que tienen prácticamente el 100% de asistencia a las clases. Eso es bueno porque hemos podido generar un ambiente de contención, un ambiente de permanencia dentro de la cursada. No obstante que esto está terminando la cursada, lo que quiero manifestarles, y voy a hacer digamos, una opinión generalizada de toda la cátedra, de que al ustedes todavía tener un trayecto hasta que se reciban en la facultad, el hecho de que terminemos con análisis matemático 2 no significa que dejemos de estar en contacto. Nosotros estamos predispuestos para ayudarlos, para guiarlos con cualquier inconveniente, obstáculo que tengan. No duden en contactarnos. Todo lo que podamos hacer en nuestro alcance lo vamos a hacer. Y con toda confianza, insisto. Eso es importantísimo, sobre todo porque ustedes están ya prácticamente finalizando un segundo año, en el segundo cuatrimestre, y ya van a empezar el tercer año promediando sus carreras. Después del tercer año van a ver que se van a hacer más cancheros, más duchos en esto de cursar materias, y van a empezar a ver materias más específicas de cada carrera, se hace mucho más interesante el tema, y es una cuestión de tiempo nomás, una vez pasado el tercer año, que ustedes con esfuerzo, con la dedicación que le han mostrado en los 3 primeros años, recibirse después de aprobar las materias del quinto y el trabajo final. Insisto en esto entonces, nuestras puertas están abiertas para lo que necesiten, y cualquier inconveniente, cualquier inquietud que tengan, no duden en contactarnos. Adelma, si tienes algo para decir, si no, vamos cerrando. Bueno, solo quería decir que me sentí muy cómoda con ustedes y que cada día me voy acostumbrando más a usar estas nuevas herramientas que me cuesta mucho porque no tengo casi nada digitalizado, pero
Quería agradecerles el aguante, porque a veces tardo mucho en hacer un ejercicio. Y nada más. Bueno, gracias Adelma. Ok, chicos, vamos a cerrar entonces la cursada y los esperamos en el aula virtual a través de los contactos, en las clases de repaso, para prepararnos de la mejor manera y terminar bien la cursada. Nos estamos viendo. Chau, chau. Chao, chiquis. Nos vemos. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Chao, profe. Adiós, adiós.